Hola, mi nombre es Kelly Joana Telle Liñán. Me encuentro en el segundo semestre de Administración Informática de la Corporación Universitaria del Caribe. Como todos sabemos, existen dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El día de hoy les voy a hablar sobre el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es aquel que no expresamos con palabras mediante la voz, pero que transfiere información al receptor, expresándonos mediante gestos con las manos. Esta se compone de los aspectos kinésico, táctil, prosémico y la apariencia. Existen varios tipos de lenguaje no verbal. Los que ya habíamos mencionado, está el kinésico, el táctil, el prosémico y la apariencia. El tipo de lenguaje no verbal kinésico es un tipo de comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. Su carácter es muy espontáneo y natural, además de ser de gran importancia dentro de la comunicación. Las principales y más estudiadas fuentes del comportamiento kinésico son la postura corporal, el movimiento del cuerpo y los gestos. La postura corporal nos va a dar señales sobre la predisposición o no a la interactuación entre interlocutores. Por ello se habla de posturas abiertas o cerradas. Una posición frente al interlocutor es abierta cuando hay un contacto y una disposición de entrega. Es una posición avanzada donde se ponen barreras al intercambio. Por el contrario, encontramos como ejemplos de postura corporal cerrada aquella en la que uno de los interlocutores ofrece una posición desplazada o invertida y se cruza de brazos o de piernas, impidiendo la entrada o acercamiento del otro y ofreciendo una actitud de desinterés o desconfianza. El movimiento del cuerpo. Es claro que una persona es más gesticulosa que otra, pero es esencial mantener una cadencia congruente con el contexto verbal. El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, principalmente los movimientos corporales realizados con las manos, los brazos y la cabeza. Existe un tipo de gestos llamado emblema, que pueden ser fácilmente reconocidos porque sencillamente significa palabras. En el aspecto kinésico también encontramos los instrumentos de gesticulación del cuerpo. Entre estos tenemos las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, la expresión facial y la mirada. Las manos. Cada posición de las manos tiene un significado. Por ejemplo, la mano cerrada en un puño es signo de agresividad. Los brazos. El cruce de brazos es un gesto muy frecuente. Es una forma de protegerse y pone una barrera frente a los otros. Las piernas. El cruce de piernas tiene el mismo significado de defensa y protección que el cruce de brazos. La cabeza. La cabeza tiene tres posiciones básicas. La primera es la cabeza hacia arriba o directa e indica una actitud neutral con respecto al otro. La segunda es la cabeza inclinada hacia un lado e indica interés por lo que se escucha del otro. Y la tercera con la cabeza hacia abajo, señal de negatividad y oposición. La expresión facial. El rostro es una de las principales fuentes de comunicación kinésica. Diversas investigaciones han llegado a la conclusión de que son 6 las expresiones faciales principales, las que demuestran emociones como alegría, la tristeza, el asco, el enfado, el temor y asombro. Estas pueden ser reconocidas como universales. La mirada, aunque forma parte de la expresión facial, la mirada juega por sí sola un papel importantísimo en la comunicación no verbal.
Por ejemplo, una persona que mira fijamente a los ojos de su interlocutor transmite seguridad, confianza o en algunos casos desafío. Otro de los tipos de lenguaje no verbal es el táctil. Interviene solo en la comunicación con personas muy cercanas, ya que implica gran proximidad y es la manera en la que se relacionan las personas por medio del tacto. Ejemplo, al abrazar, dar un beso, dar la mano y amamantar. Existen varios tipos de lenguaje táctil que varían según la intención del interlocutor y la naturaleza del mensaje que quiere transmitir. Entre estos tenemos el agresivo, profesional, social y como terapia. El agresivo. Este se da cuando las acciones del emisor son reconocidas por el receptor como una amenaza, explícita o implícita, como por ejemplo en las mafias italianas. Un beso en la boca del receptor significa una caída en desgracia, probablemente una sentencia de muerte. Profesional. Este no permite transmitir información concreta acerca de una persona. Esto lo utilizamos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Por ejemplo, cuando nos sentamos en el borde de la silla es signo de impaciencia. Parpadear constantemente es reflejo de inseguridad. Morder o humedecer los labios es signo de timidez e indecisión. Y un apretón de manos firme demuestra confianza y autonomía. Social. Este incluye a todo tipo de lenguaje corporal que la sociedad utiliza todos los días. Por lo general, se tiende a evitar el contacto físico, dependiendo de quién sea el interlocutor. Por lo tanto, el contacto físico depende de varios factores, como sexo, edad, clase social o el contexto del contacto. Sexual. El lenguaje táctil sexual es otra de las formas afectivas entre receptor y emisor. Comienza en el ritual de la seducción con gestos y señales simples. Puede ser una mirada, una sonrisa o un acercamiento. Y la finalidad principal es el contacto íntimo. Como terapia, el lenguaje táctil también puede utilizarse como método terapéutico. Uno de estos métodos es la abrazoterapia. La abrazoterapia es una técnica a través del cual se busca liberar estrés, abrazando o dejándose abrazar por otras personas. Se considera que este método alivia la tensión, confirma la aceptación de otras personas y hasta puede mejorar y curar enfermedades. Otro tipo de lenguaje no verbal es el prosémico. Este corresponde a la distancia y uso del espacio que se produce en la interacción de las personas. Se considera tanto el espacio personal como el social, dependiendo de las relaciones entre los involucrados. Ejemplo está la distancia íntima, distancia personal, la social y la pública. Distancia íntima es el espacio íntimo, familiar o de pareja. La distancia entre los interlocutores es mucho más cercana, en ocasiones inexistente porque es frecuente el contacto, abrazos, besos y caricias. Distancia personal. Esta distancia se observa en el trabajo, fiestas y conversaciones amistosas. Distancia social. Se utiliza con personas a las que no conocemos y no tenemos ninguna relación amistosa. Distancia pública. Se utiliza para dirigirse a un grupo de personas. Se utiliza un tono de voz. Y por último tenemos la apariencia. Es la generadora de la primera impresión
y se constituye por todos los elementos no verbales, pero enfatizan el aspecto externo de la persona. Por ejemplo, cuando vemos a otra persona y nos llama la atención su rostro, su forma de vestir y su personalidad. Características del lenguaje no verbal. Entre este tenemos mantener una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. Generalmente cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. El uso del lenguaje no verbal. Los signos o señales de la comunicación no verbal varían dependiendo del contexto donde se desarrolla. Su uso se emplea para realizar, repetir o ilustrar un mensaje verbal. Enfatiza lo que expresamos con las palabras. Lo usamos todos los días y a todas horas, de manera consciente e inconsciente, tanto como emisores de mensajes como receptores. Este fue mi aporte sobre el lenguaje no verbal. Espero que sea de su agrado y termino con una frase célebre. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Gracias.